La fiebre por la consulta popular se riega por todos los sectores. El presidente Lenín Moreno plantea 4 temas, mientras que Alianza País no descarta una asamblea constituyente. ¿Cuáles son reformas que más le interesa a la ciudadanía? El gobierno plantea 4 temas en su idea de consulta popular. Cambios al sistema político, más participación ciudadana, transparencia en la selección de las autoridades de control y equilibrio en las funciones del Estado. En el programa de hoy veremos si esta hoja de ruta permitirá al presidente Lenín Moreno tener el respaldo de los sectores sociales y políticos que no votaron por él en las elecciones de abril. Y además, saber cuáles son los riesgos de convertir esta consulta popular en el terreno de la disputa definitiva con el correísmo. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia especializado en Derecho Constitucional. Es catedrático universitario. Ruth Hidalgo, también es doctor en jurisprudencia y es la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. También nos acompaña David Chávez, sociólogo, catedrático de la Universidad Central. Además es parte de Cafeína, un espacio de pensamiento político y cultural. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy queremos determinar cuál es el verdadero alcance político y constitucional que puede tener el proyecto de consulta popular que baraja el gobierno nacional. Y si con su realización el presidente Moreno podrá marcar el ritmo político de los partidos, de las organizaciones sociales y por supuesto de Alianza País. Antes de iniciar este panel, Claudia Roura nos recuerda desde cuándo se habla en Ecuador de la consulta popular. 4 momentos en los que tomó fuerza la idea de consulta popular. 1. Por el Yasuní. En el 2013, grupos de ecologistas intentaron frenar la explotación petrolera en el campo ITT en el Parque Yasuní. Su pedido no pasó los filtros del Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. 2. Para frenar las enmiendas. El Grupo Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lasso, intentó sin éxito una consulta para detener las enmiendas constitucionales de Alianza País que dieron paso a la reelección indefinida. 3. En la campaña electoral, varios candidatos y sus partidos prometieron una consulta popular para restarle poder al modelo correísta. Alianza País, en cambio, impulsó una consulta sobre paraísos fiscales. 4. En el actual gobierno. El presidente Lenín Moreno se ve en la necesidad de consultarle al pueblo sobre 4 temas importantes. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Su idea tiene el apoyo de grupos sociales y de oposición, mientras que en Alianza País las visiones son divididas. Rudy Hidalgo, este video nos demuestra que la necesidad de una consulta popular estaba presente en la ciudadanía por lo menos desde hace 4 años. Así es, Carlos, justamente como usted menciona, la idea de la consulta popular realmente viene siendo discutida desde hace algunos años atrás. De hecho, por ejemplo, Participación Ciudadana siempre fue crítica a la gestión esta y sobre todo al nacimiento de un Consejo de Participación Ciudadana que no representaba a nuestro juicio a nadie porque no venía de un proceso de elección popular. Y obviamente nosotros, como hemos sido testigos a través de procesos de veeduría sostenidos en diversos momentos de designación de los órganos de control, nosotros hemos podido determinar con elementos objetivos, no políticos, que quizá era momento desde hace tiempo ya de volver a discutir el rol que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ciudadanía se vuelca a las calles, o parte de la ciudadanía, para ser más precisos, por el tema del Yasuní y luego de la reelección indefinida. Y el gobierno nacional le cierra paso a eso. ¿Cómo entender brevemente esa conducta del gobierno de Correa? Nosotros pasamos 2 momentos interesantes, importantes. Uno, el momento del Yasuní, justamente que usted menciona y que acabamos de ver, en donde un grupo de organizaciones legítimamente se vuelca a las calles para evitar justamente la explotación del Yasuní, sobre todo porque además no nos olvidemos que esa fue una oferta hace años atrás del régimen pasado de que no se iba a intervenir en esa zona y que se iba a respetar la diversidad del Yasuní.
En ese momento, pues recordemos que no lograron, las firmas no logró, digamos, pasar el filtro del Consejo Nacional Electoral. Hubo alguna polémica alrededor de que si era verdad o no, o si era legítimo o no este rechazo de las firmas. Y después, por supuesto, en el momento de las enmiendas constitucionales. Acordémonos que hace 2 años, cuando fue la enmienda constitucional aprobada en el seno de la Asamblea, se decía a través de encuestas que más del 80% de la población quería ser consultado para el tema de las enmiendas constitucionales. Y como sabemos todos, no se hizo caso a este tema ciudadano, a la voz ciudadana. Lo que pasó fue que la Asamblea, por supuesto, en su seno aprobó. David Chávez, entonces, Correa es el único responsable de que en el país ahora existe esta fiebre o clame por una consulta popular. Él llevó el sistema político al extremo. De acuerdo a la oposición, Correa es responsable de todo lo malo que ocurre en el Ecuador. O sea, a ver, yo diría que ya en el plano del análisis político, más allá de la retórica política y del análisis jurídico y constitucional, para mí la consulta popular va a ser la tercera vuelta electoral. Es decir, después de lo que ocurrió en la segunda vuelta, en la elección entre Lasso y Moreno, me parece que la correlación de fuerzas políticas se va a dirimir en la consulta popular, más allá de los detalles, más allá de los temas que se topen, más allá de las discusiones técnicas que se puedan hacer sobre estos temas. Creo que esa va a ser la deriva de la consulta popular. Pero ¿por qué termina el país abocado a una consulta popular? ¿Porque simplemente es una estrategia de Moreno, porque lo presiona la oposición o porque la gente se quedó con las ganas de ser consultada en un plano romántico sobre ecología, sobre equilibrio de poderes? ¿Cómo entender ese comportamiento? Y yo siempre digo, es indispensable hacer esa distinción entre la retórica política, que está muy marcada por las estrategias de los actores políticos, de todo orden, no solo los actores, pueden ser de distintos espacios, y lo que realmente ocurre en la correlación de fuerzas. O sea, digo, cuando Correa lanzó su famosa consulta de la justicia y no sé qué, la consulta era lo peor del mundo para la oposición, no tenía legitimidad alguna. Ahora, en cambio, es la maravilla, es la salvación para el orden político ecuatoriano. Entonces, claro, digo, tras de ello, este tipo de mecanismos terminan siendo ya en la correlación de fuerzas políticas instrumentos de las estrategias políticas. A mí me parece que ahí la oposición sumada a Moreno tienen como estrategia fundamental, primero, bloquear a Correa y, en segundo lugar, desconstituir buena parte de lo que fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana. Rafael Loyarte, entonces, jugar con los preceptos jurídicos y constitucionales para buscar una salida política desde una consulta popular no es lo políticamente correcto. ¿Es necesario? A ver, yo voy a comenzar con algo que es políticamente incorrecto decirlo. Perfecto. ¿Es verdad que el pueblo es el soberano? Eso es lo que dice la Constitución. Y eso es lo que nos dicen los amigos políticos cuando les conviene. Los mecanismos de consulta popular son una maravilla cuando ellos saben que pueden ganar. Porque cuando ellos saben que la van a perder, ni te preguntan. Ahí nos salen con el cuento de que no, que para eso están los órganos de representación. Eso pasó con la enmienda del año 2015. ¿Por qué ese tratamiento, la enmienda del 2015, es distinta a la enmienda del 2011? ¿Por qué no me atrevo a preguntarle al ciudadano el 2015 cuando sí lo hice el 2011, incluso con temas menores, ¿ya?, que se podían haber resuelto ahí sí por órganos de representación? Pero bueno, eso está dentro del juego político. Nadie va a presentarse a un acto de esta naturaleza sabiendo que puede perder. Usted tiene que tener la certeza de que va a ganar. Aquí estamos hablando de una consulta popular a la que eventualmente convocaría el gobierno, pero sobre cuyo contenido no tenemos mucha idea. Más bien lo que estamos haciendo es especular. Pero hay 4 temas que plantea Lenín Moreno: equilibrio de poderes, mejorar la designación de las autoridades de control, la participación ciudadana. Son temas mayores. Eso es el todo y la nada, pues lo que me está diciendo, no me está concretando nada. A ver, para el tema de transparencia en el ejercicio del poder, ¿qué me va a preguntar respecto de eso? Para el tema de designación de autoridades, porque en eso podemos ser claros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente desaparecer a ese fallido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo en el cual el ciudadano en nada participa y consejo que nada controla? O queremos sencillamente restarle unas facultades nominadoras, es decir, los 2 numerales finales del artículo 208 de la Constitución, y pasarlo eso a un órgano que tiene legitimidad democrática, que es la Asamblea. Esa es la propuesta, porque eso no nos han dicho. Bueno, eso está en construcción y se supone que todas las organizaciones sociales, civiles, están tratando de abundar en temas. Eso lo dijo el presidente Moreno. Pero es importante no hacer ajustes a la institución, al sistema jurídico, doctor. A ver, vamos por partes. Nosotros hemos tenido en Ecuador, y lo que nos importa mucho al parecer ahora es cómo se han designado las autoridades.
cómo hemos designado al Consejo Electoral, al Procurador, al Contralor, al Fiscal, a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura. Entonces, hoy día nos ha preocupado cómo hemos venido designando. Si el presidente Moreno ve que los órganos estos le van a trabar la labor gubernamental, ¿qué más le toca?, se preguntará. Ahora, esta consulta popular no depende solo de la buena voluntad presidencial, porque en la Constitución del 2008, si no eran tontos los que hicieron eso, poquito desinformados sí, pero en hacer la maldad sí eran buenos. Entonces, ¿qué te dicen? Sí, el presidente de la República puede convocar por cualquier tema, pero te pongo distintos mecanismos: la consulta popular en general, la enmienda constitucional vía consulta, la reforma parcial con referendo ratificatorio, la asamblea constituyente. Entonces, alguien tiene que decirte que el mecanismo que tú estás eligiendo es el correcto. Y esa sería la Corte Constitucional. Bien, y con esa primera reflexión nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. En el Ecuador, el tema de la consulta popular toma fuerza. ¿Es políticamente correcto llevarla a cabo? Siga este debate en Twitter, @políticacorrecta, y en Facebook a través de la cuenta oficial de Ecoavisa. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecoavisa y también a través de su página en Facebook. Antes de continuar sobre la importancia o el papel que puede jugar la Corte Constitucional en este momento, David Chávez, la tercera vuelta electoral que podría convertirse esta consulta popular es entre Moreno y Correa. ¿Es la batalla definitiva por disputarse el correísmo, Alianza País? Sí, absolutamente sí. O sea, esa va a ser la disputa. Es decir, Moreno desplazó a Lasso, se puso en su lugar y va a disputar con Correa la tercera vuelta electoral. Pero Jaime Nebot tiene una lectura peculiar en este momento y él plantea que hacerlo desde esa lógica puede resultarle contraproducente al propio Moreno, y él pinta más bien una idea más ciudadana de esta consulta popular. O sea, bueno, Moreno ha hecho, no sé si Moreno, creo que sus estrategas han hecho una cosa bastante adecuada en términos de estrategia política, que es blindarse con los actores políticos y con los medios de comunicación. Es decir, él va a sostener su campaña a partir de ahí, sin duda. Es decir, tratando de evitar que esto no aparezca como en realidad estamos tratando de dirimir dos cosas. Primero, la legitimidad del gobierno de Moreno a partir de su estrategia de contraponerse al gobierno de Correa. No es tomar distancia, no es cambiar el estilo. O sea, Moreno ha tomado una deriva que es ponerse en contra de lo que fue el gobierno de Correa. ¿Y no es al revés? ¿No es que Correa también se puso en contra de Moreno? Bueno, ahí uno puede entrar en la discusión de quién empezó primero, digamos, pero yo creo que Moreno desde el 24 de mayo empezó a dar signos, insisto, no solo de distanciarse, sino de tomar la agenda de la derecha y de la oposición, la agenda que fue derrotada. ¿Tomar la agenda de la derecha de la oposición o una agenda obvia de tratar de cuestionar lo que se hizo durante 10 años? Es decir, de buscar replanteamientos a la Revolución Ciudadana, porque eso también es lícito. Lo contrario sería una sumisión total al correísmo. O sea, de acuerdo, no, pero es que ahí creo que hay un modo maniqueo de plantearlo, porque o sea, si no se asumía la agenda de la derecha, entonces era ser sumiso a Correa, ¿no? O sea, es decir, creo que buena parte de los sectores progresistas que al final le dieron el triunfo a Moreno pensaban en la posibilidad de no abandonar el proyecto y corregir un montón de cosas que creo que mucha gente creía, apoyando el correísmo, creía que había que corregir. La corrupción, por ejemplo. Mucha gente que creía que había que tomar medidas con eso. Pero eso no justificaba, era innecesario. Si Moreno quería darle continuidad al proyecto, era innecesario asumir la agenda de la derecha, empezar a tratar de conceder a esa agenda y tomar un viraje que lo contrapuso a Correa. Me parece que ahí es donde está el problema. Rudy Hidalgo, y en ese sentido, en esta lucha maniquea entre Moreno y Correa, ¿qué papel juegan las organizaciones sociales? Yo debo decir que, con todo respeto, nuestro amigo el día de hoy, yo discrepo de la forma, al menos como plantea, sobre todo este aspecto que habla sobre tercera vuelta electoral. Yo creo que hay que evitar confundir a la ciudadanía y hay que evitar entrar en ese tipo de lecturas que lo único que van a hacer es nuevamente tratar de ponernos en confrontación a aquellos que queremos algo contra aquellos que no quieren. Y yo pienso que lo que está en juego en este momento es un bien mayor. Y el bien mayor que está en juego en este momento es la democracia. Y en ese juego del bien mayor debemos todos estar confluidos sobre la reinstitucionalización del Estado. En eso, el manejar discursos como la estrategia de la derecha o está derechizándose, yo pienso que es un error porque no va a encaminar o no va a ayudarnos a que un proceso de esta naturaleza, que yo sí creo y defiendo totalmente, Carlos, que también ha sido un proceso que ha sido
introducido desde hace años atrás, como en el caso de los Días Unidos, por la ciudadanía y la gente de a pie. Es decir, en eso no ha habido maniqueos políticos, ni de derechas ni de izquierdas, sino solamente la gana de que este país tenga de una buena vez una institucionalidad que garantice a todos y en cierta forma, iguales. lo que usted dice se sustenta en el hecho de que la Corte Constitucional bloqueó precisamente esos procesos ciudadanos y el Consejo Nacional Electoral, con trabas burocráticas, las firmas, la redacción de las preguntas, quién debe definir primero si la Corte o el CNE, pero cuando se ha tratado de consultas dirigidas por el gobierno han sido expeditas, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, y en ese sentido también yo creo que hay que volver a regresar los ojos a sociedad civil. Yo creo que hemos pasado muchos años en los cuales sociedad civil no ha sido tomada en cuenta en la medida de la capacidad que nosotros tenemos de generar propuestas desde la ciudadanía. Doctor Uriarte, y en ese sentido, ¿cómo la sociedad civil se puede empoderar de un trámite jurídico, político, constitucional como una consulta? Eso es complicado. Por eso incluso algunos politólogos te dicen de que las consultas populares en realidad no son mecanismos de democracia directa, porque al ciudadano no le preguntan lo que el ciudadano quisiera responder, sino lo que el político te quiere preguntar. Pero bueno, sigue siendo un mecanismo de democracia directa desde que es el ciudadano el que te responde, ¿no? Aunque los amigos políticos, incluso utilizando los órganos de justicia, siempre han encontrado la forma para encontrarle el huequito al tema para saltarse lo que has contestado. Eso es el pan del día. Porque las consultas populares no son una novedad, pues de ahora, en los años 90 tuvimos un montón de consultas populares. Y vaya a ver lo que usted respondía y lo que se terminaba haciendo. En el siguiente bloque. Ahora, en este caso, puede existir una intención sana de modificar algunas reglas que son importantes. Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida. Es decir, es una cuestión trascendentalísima. ¿Por qué no le preguntaste eso al ciudadano? Bueno, naturalmente porque ibas a perder. Esa es la respuesta. Por eso sí es importante una consulta popular, por ejemplo. Sí, claro. Sí, por ejemplo, algo que convalide. Constitucionalmente, las enmiendas de 2015 yo creo que son legítimas desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista de la legitimidad política, ahí podemos comenzar a conversar. Porque habían temas muy importantes. Restarle las facultades a la Contraloría. Esta sinvergüencería de que no hagan control de gestión, como que si eso está establecido en la Constitución. Y vea todo lo que ha venido luego de eso. Esto de hacer de las Fuerzas Armadas otra cosa. ¿Ya? Esta cuestión de la reelección indefinida, esto de la información, no derecho, sino servicio público. Toda esta clase de cositas, ¿no? Ahí sí la Corte Constitucional muy expedita y muy rapidito. ¿Ya? Ahora, no sé cómo obrará en este caso. Porque si usted, por ejemplo, pregunta lo que mucha gente de la oposición, ojo, porque la oposición curiosamente está esperanzada en una consulta popular que ellos no van a poder convocar por el tema de las firmas, porque esto es un jueguito, el tema de las firmas. Pero en ese sentido, David Chávez, ¿qué pasa si es que el tema se va de las manos y logra imponerse? No sé si es que lo podría hacer Alianza País con esa idea de una constituyente, que le beneficiaría a él porque se vuelven a lanzar a las elecciones. Alianza País es una maquinaria electoral y pueden volver a tener mayoría. No tienen legitimidad, además, siguen siendo una fuerza política importante. ¿Es posible? ¿Cree usted que es posible que esta discusión derive en ese tema, dado el poder que tiene en este momento Alianza País todavía en algunas funciones del Estado? La línea correísta de Alianza País ha dado muestras de que lo que se intenta es posicionar lo de la constituyente frente a lo de la consulta popular. Y al mismo tiempo creo que del lado de Moreno, de la línea que sigue Moreno, se entiende bien que precisamente ese es el riesgo. Lanzarse a una constituyente va a ser más difícil, porque además ahí Correa cobraría de nuevo centralidad en la política. Además, si hay una bestia negra en la política ecuatoriana, para un montón de gente, es Correa. Entonces, mantenerlo neutralizado, congelado, solo vinculado con la corrupción es sumamente importante. La consulta le perjudica, la constituyente le beneficiaría. Yo creo que sí. O sea, y en ese sentido, Ruth, ¿cabe una asamblea constituyente? Nosotros mantenemos el criterio de que por los tiempos políticos nosotros le apuntamos más a apoyar una consulta popular. Que quizá después, posteriormente... No es más ciudadano una constituyente. Pero nosotros creemos que no, por el tiempo político es importante que quizás hacia allá pueda irse caminando. Pero hoy por hoy, sobre todo por el tema de corrupción, Carlos, estamos viendo el tema de la Contraloría, que es algo oprobioso para el país, y además que esto tiene su génesis, ¿no? Porque el tema de la Contraloría no es así nomás, esto viene con un proceso de designación que ya fue cuestionado y apuntalado por otros procesos que ya se están Vamos a dejar ese tema para el siguiente bloque, nos vamos a un corte comercial, pero antes Claudia Roura nos dirá quién es el políticamente incorrecto de la semana. Varios ex jueces han denunciado presiones políticas en los últimos años y una serie de correos electrónicos ha develado la presunta injerencia en la justicia de figuras como el expresidente Rafael Correa o su secretario jurídico Alexis Mera.
En medio de esta polémica está el titular de la Judicatura, Gustavo Yalt, quien ha cuestionado con firmeza a los denunciantes, pero no ha tenido el mismo comportamiento frente a aquellos personajes que los habrían presionado. Escuchemos. Entonces, claro, esas personas que salen por resentimientos o porque son alfiles de un interés político, ahora aparecen luego de 4 años, luego de 3 años, luego de 2 años, con estas denuncias, ¿no? Debieron haberlas hechas en su momento, en primer lugar, y en segundo lugar, yo lo único que pido no es que se callen, es que tengan un poquito de vergüenza, sí, pero adicionalmente que cuenten toda la historia completa. ¿Presiones de ninguna clase? De ninguna clase, descartamos ninguna presión. En más de 30 años de democracia, el Ecuador ha aprobado y negado cambios en varias áreas a través de la figura de la consulta popular. En el siguiente video detallamos cómo han sido estos procesos. Las 9 consultas populares desde el retorno a la democracia. En 1986, León Febres Cordero preguntó sobre la participación de independientes en elecciones. El Ecuador dijo no. Sixto Durán Ballén hizo 2 consultas. La de 1994 con 7 preguntas, entre ellas la figura de la reelección que tuvo respaldo. Y la de 1995 donde sus 11 preguntas fueron rechazadas en las urnas. La de 1997 de Fabián Alarcón fue para legitimar la destitución de Abdalá Bucaram, convocar a una asamblea constitucional y hacer reformas judiciales. La consulta tuvo apoyo en las urnas. En el 2006, las 3 preguntas de Alfredo Palacio sobre la inversión pública en salud y educación tuvieron respaldo. Rafael Correa convocó a 4 consultas populares en el 2007 para convocar a una asamblea constituyente. La del 2008 para refrendar la Constitución de Montecristi. La del 2011, donde el Poder Ejecutivo incidió en la reestructuración de la función judicial, entre otros temas. Y la del 2017 sobre los paraísos fiscales. En 31 años, los temas más frecuentes en las consultas han sido las reformas electorales, los cambios en la función judicial y las reformas constitucionales en busca de mayor gobernabilidad. Bien, después de esta historia, doctor Ollarte, ¿cuántas preguntas debiera tener la consulta de Moreno? ¿Qué temas debería tocar? ¿Hacer una consulta larga como las de Alarcón, las de Sixto, las de Correa? A ver, lo primero que yo debo decir es que tiene que descartar el tema de la Asamblea Constituyente. Ese es un camino torcido para hacerle creer a la gente que ellos son los soberanos, pero que al final un grupo de individuos que son tan mal elegidos como los asambleístas, se creen ellos los que mandan, ellos son los soberanos, ellos no están ahí para hacer constituciones, para destituir funcionarios, para hacer mandatos, cualquier cosa menos las constituciones. Además, esta constitución nos habían vendido que era para 300 años. Me llama la atención que gente del correísmo sean ellos los que digan que hay que convocar una asamblea constituyente. Entonces, es impresentable. Ya. Luego, si hago una consulta popular, ¿qué debo preguntar? Yo creo que lo primero que debo preguntar es ese tema de si la ciudadanía deja o no sin efecto las enmiendas de 2015. Estas enmiendas de conveniencia, torcidas, ¿ya? Que yo insisto, sí, se podía hacer por la vía de la enmienda, por la vía parlamentaria, pero también se puede hacer lo contrario por la vía de la enmienda a través de la consulta. Y si los alcaldes en el poder, los asambleístas que quieren seguir siendo asambleístas en el futuro se oponen o le ponen trabas al tema por el solo hecho de perder su prebenda. Por supuesto, pues de eso está hablando usted aquí. Todas esas consultas populares de las que hemos hablado desde el año 86, ¿acaso son de temas que finalmente tenían algo que ver siquiera con lo que se dijo con la gobernabilidad o con lo que a mí me conviene este rato? Porque tal vez este rato, lo que a mí me conviene, si soy un presidente de la República al cual quieren maniatar, es, me voy a la consulta popular, primero para preguntar sobre la validez del nombramiento de esos funcionarios, ¿ya? Que son los que me pueden trabar. Gente que no es leal a la Constitución, gente que no es leal a la ley, sino que es leal a quien lo puso en el cargo. Es importante en esa consulta popular plantear la permanencia o no de las actuales autoridades de control. Sí. ¿Y se puede hacer sin dañar la estructura del Estado? No, en lo absoluto. A ver, una cosa es señalar que uno confirma o no ese nombramiento, y legitimándolo o no,
Y otra cosa es cambiar el sistema de designación, porque eso también tiene que venir aparejado, pues. Porque no es que, ya, dejamos sin efecto el nombramiento de procurador, contralor, y ahora nombro yo, pues. Y esto sí se puede hacer vía consulta popular. Vía consulta popular, sí. Pero también habría que plantearse el tema de, ¿va a modificar o no el sistema de designación o lo va a dejar como está? Perfecto. Rudy Hidalgo, ustedes también plantean como organización, como corporación Participación Ciudadana, impulsar reformas electorales. Desde ese punto, ¿cuándo debe darse la consulta para que no choque con el proceso electoral del 2019? Así es, parte de nuestra propuesta o de nuestra idea es que también idealmente debería estar, formar parte en la reforma o la estructura electoral justamente parte de esta consulta. Y por esta razón creemos que debería ser convocada lo más pronto posible, posiblemente máximo hasta enero, decíamos nosotros. Que en enero se realice. Exactamente, por un tema de tiempo político de nuevo, porque recordemos además que en el 2019 ya tenemos elecciones nuevas para las autoridades locales. Entonces nosotros creemos que debería idealmente ser dentro de esa... ¿Y cabe desde su visión de la sociedad civil la posibilidad de que esta consulta tenga temas como los que han planteado la Comisión Anticorrupción, el sector de los Días Unidos, lo que dice el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de que se incluyan temas económicos como reformar o dar de baja la ley de plusvalía, replantear la reforma integral de la ley de comunicación? ¿Es legítimo dar una consulta tan amplia sobre todos esos temas? Nosotros creemos que el primer paso que debe darse es tomar la decisión clara y precisa de que haya una consulta popular, es decir, que se llame a la consulta, y después iniciar un diálogo nacional importante sobre el tema de cuáles van a ser las preguntas que van a estar dentro de esta consulta popular. Al respecto, Carlos, nuestra preocupación grande al respecto es que ojalá no vuelva a pasar lo que pasó en la última consulta, no de los paraísos fiscales, sino en la de 2011, en donde para entender el tema de la reestructuración de justicia, uno tenía que ir y entrar en un anexo por internet y bajarse un sinnúmero de anexos y documentos para poder comprender, tomando en cuenta que más o menos alrededor de solamente el 30% de la población tiene acceso al internet. Entonces ya desde allí nosotros cuestionamos en esos años de que no fue ciudadanizado suficientemente el tema de la consulta. Eso nos preocupa. Ahora obviamente también esto es un proceso que nosotros creemos que va a requerir de generosidad de los distintos actores. Hay que entender, y los ciudadanos debemos entender, que no todos nuestros temas van a tener y poder estar, es decir, no podemos tener una consulta de 70 preguntas. David Chávez, ¿cómo ciudadanizar una consulta popular con temas que le importan a la gente? Es que, a ver, ahí yo discreparía un poco a propósito de lo que decía también Rudy hace un momento, es esta idea idílica de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil es una especie de lugar de Los Ángeles donde la gente piensa en el bien común. No, no es cierto. La sociedad civil, filosóficamente, es el lugar de los intereses particulares. Creer que no se explota el Yasuní es lo políticamente correcto. El problema es que además estamos viviendo y hemos vivido un proceso de una profunda politización de la sociedad civil. O sea, yo le preguntaría a Ruth si lo de las elecciones, y no voy a meterme mucho en eso, pero si hay participación ciudadana, no tuvo la corporación, no tuvo o no un rol político, por ejemplo. Es decir, es que no se trata de las intenciones, no estoy diciendo que hayas intentado eso, pero en el contexto terminaron teniendo un rol político. Pero me refiero a eso, en el contexto es muy difícil por el grado de confrontación y politización de la sociedad. Es decir, esto de Correa dividido a las familias, no sé qué, no es culpa de Correa, ni mucho menos, es porque ha habido un proceso de ideologización y politización fuerte, y ahí es donde se están dirimiendo los temas políticos. Entonces me parece que en esto, porque podríamos decir, a ver, vamos a hacer una discusión seria sobre la institucionalidad del Ecuador, bueno, entonces hagamos un análisis objetivo y serio. ¿No? Y que ese análisis derive en una consulta, por ejemplo. Por ejemplo, pero el problema que tenemos es que aquí parece que estamos saliendo de una guerra civil o algo parecido, es un Estado absolutamente destruido y no sé qué, desde la visión de la oposición y la derecha, y ahí eso no respeta nada, uno puede ser analista. Pero temas como reelección indefinida no se deben retomar, lo que decía el doctor Ollarte, replantear las enmiendas del 2015. Sí, pero insisto, además me parece que es difícil lograr eso. O sea, ahí hasta podría coincidir con Rudy y decir, sí, lo ideal sería que tengamos una discusión objetiva de qué es lo mejor. Pero va a ser muy difícil porque está mezclado con los otros temas. O sea, hay una intención deliberada de varios actores políticos de echarse abajo toda la institucionalidad creada en estos 10 años de la Revolución ¿Hay esa Ciudadana. intención, doctor Ollarte? ¿Usted ve esa intención clara? La primera pregunta es, ¿cuál institucionalidad? Pues ese mismo porque es el problema. Ese si la es el argumento institucionalidad problemático. es que tener órganos del poder público que hacen lo que yo digo, eso tiene otro nombre, pues. Y eso no es precisamente república ni democracia, eso es otra cosa. Ahora, ciertamente, cuando usted le hace una pregunta a alguien para que la conteste en una consulta popular, está pidiendo que haga política. ¿Cuál es el problema de eso? Es decir, si usted quiere que la gente opine,
si está de acuerdo con la reelección indefinida o no, cómo se nombran las autoridades, si debe haber o no tal órgano, Consejo de Participación Ciudadana, si debe tener o tales cuales facultades. La discusión será política. ¿Qué otra clase de discusión es esa? ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que parece que es una mala palabra. Entonces decirle a alguien, si usted toma posición, está haciendo política. Oh, pero hemos descubierto América en el mapa, entonces, pues, porque eso es lo que le estamos pidiendo. Pero que David haga la Chávez gente. dice que Ahora, el discurso de la oposición es que el país está destruido en sus yo no he escuchado instituciones. ese discurso, y yo soy de derecha. Perdóneme. Pero acabas de decir que no hay institucionalidad, Rafael. A ver, pero yo no estoy diciendo que el país está destruido, porque eso es otra cosa. Pero, bueno, No. pero más o menos esto, no hay institucionalidad, no se hizo nada en estos 10 años. ¿Es Sí así? se hizo harto, pero no te estoy diciendo que se ha construido una república. Y por esa razón, hasta el propio correísmo me dice que hay que llevar una constituyente. Mira vos qué sorpresa hoy. Entonces, si tenemos una gran institucionalidad, ¿por qué Glass y compañía me habla de una constituyente? Es algo que sea para la sinvergüencería, pues. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los temas más recurrentes para incluir en una eventual consulta popular. Luego de los comerciales veremos por qué sería necesario reformar o cambiar el llamado quinto poder. Regresamos con Políticamente Correcto. Desde la campaña electoral, todos los sectores críticos al correísmo han cuestionado el poder desproporcionado que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claudia, cuéntanos cómo es su estructura y cuáles son sus funciones. El Consejo de Participación Ciudadana está conformado por 7 consejeros. Ellos fueron renovados en el 2015 y estarán vigentes hasta el 2020. Son los encargados de escoger a las autoridades de control a través de concursos públicos de méritos y oposición. Pero las críticas se han enfocado en que cada uno de los integrantes tiene vinculación con el movimiento Alianza País. Este Consejo de Participación en el 2017 ya escogió a Carlos Vaca Mancheno como nuevo fiscal general del Estado, quien estará en funciones hasta el 2023, y renovó a Carlos Polit como contralor, quien salió del país y fue destituido a través de un juicio político por vinculaciones en el caso de corrupción Odebrecht. En su lugar está el subrogante Pablo Celi. Sin embargo, esta institución deberá llamar a un nuevo concurso para designar al contralor. En este año también el Quinto Poder volvió a seleccionar a Ramiro Rivadeneira como defensor del pueblo. Actualmente está en proceso la selección de al menos 3 vocales del Consejo Nacional Electoral: Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís y Paul Salazar. El nuevo defensor público se escogerá el próximo año y finalizará su periodo en el 2024. El actual Consejo de la Judicatura, con Gustavo Yalc a la cabeza, estará en funciones hasta el 2019. El cargo de Procurador General del Estado se renovará en el 2019, mientras que el titular de la Superintendencia de Comunicación se cambiará en el 2018. Todas estas autoridades fueron elegidas en el Correato. ¿Por qué es políticamente correcto reformar este organismo? Carlos. Doctor Ollarte, ¿es posible la reforma en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué mecanismo? Porque muchos sectores dicen que tumbar el Consejo de Participación como organismo es dañar la estructura del Estado y se necesita una asamblea constituyente porque se restringen derechos. A ver, primero no es así, porque por último, si se trata de modificar los elementos constitutivos del Estado o modificar, alterar la estructura fundamental de la Constitución, cabría la reforma parcial, porque no tiene esa restricción. La restricción es para el procedimiento de enmienda. Ahora, hay que preguntarse si efectivamente caemos ahí. Depende de lo que usted quiere hacer. A mi juicio, incluso desapareciendo el Consejo de Participación Ciudadana, no se modifican ni los elementos constitutivos del Estado, ni la estructura fundamental de la Constitución. Permanecemos con las 5 funciones, porque hago presente que el Consejo de Participación Ciudadana es uno de los 8 órganos que integran la función de transparencia. La función como tal debe mantenerse. Exactamente. El organismo es lo que se puede cambiar. Y las superintendencias aparecen y desaparecen a diario. La superintendencia de telecomunicaciones, de un plumazo por reforma legal, desapareció y se transformó en una agencia reguladora a cargo del Ejecutivo. Alguien se cortó las venas en lo absoluto. Desapareció una superintendencia que era parte de la función de transparencia, primero. Lo otro que puede ocurrir es que usted no desaparezca ese Consejo de Participación Ciudadana, sino que lisa y llanamente le reste la facultad nominadora. Y eso también es posible. Claro, y le deja ahí un órgano que hace muy poco, porque, mire, el Consejo de Participación Ciudadana tomó en parte las facultades que tenía la anterior Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. ¿Las ha ejercido? En lo absoluto. Pues se preocupan de la edad de los futbolistas, ese tipo de cosas. Lo otro es una nimiedad. Pero para eso usted tiene Contraloría y Fiscalía. Así es que si desaparece el Consejo, no es que esas facultades quedan en el aire. O sea, sí hay órganos que pueden hacerlo. Daniel Chávez, ¿cuál es
David Chávez, ¿cuál es la preocupación política que existe sobre la permanencia o no del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué se ha enfrascado la discusión alrededor de este tema? Bueno, yo creo que las evidencias de las tremendas deficiencias que ha tenido el Consejo en cumplir con sus funciones, creo que eso sería de locos decir que ahí no ha ocurrido otra cosa. Se cargan las tintas también, digo, ahí hay una discusión política también en juego. ¿Fue un mal diseño organizacional el que se hizo con este quinto poder, con este organismo? Yo lo que puedo decir, yo fui crítico del Consejo durante mucho tiempo, bajo una figura clásica de esto debe estar en el orden parlamentario, lo del Consejo es una creación institucional. Es un experimento extraña. Que no funcionó. Claro. Digamos que sí, hasta ahora no ha funcionado. La pregunta de aquí en adelante es si efectivamente el mecanismo es, volvemos a la designación parlamentaria, por ejemplo, buscamos un mecanismo combinado o alguna cosa así. ¿Por qué? En algún momento empecé a dudar de la necesidad de que todo vuelva a ser una designación parlamentaria. Por una razón, o sea, porque en un país como el Ecuador, que es un país tremendamente prebendario, restrictivo, excluyente, en donde élites de distinto tipo controlan espacios sociales y políticos muy, muy cerrados, habría que preguntarse si los concursos no ayudan, quizá con otros mecanismos políticos combinados, a democratizar las instituciones. Porque digo lo siguiente, es decir, ¿cómo se designa? ¿Cómo se designaba antes? ¿Cómo se designaba todo el mundo? El amigo, el que les ama, el que tiene el apellido, las redes sociales, no sé qué. No digo que con los concursos eso no vaya a ocurrir, y hemos visto que eso ha seguido ocurriendo también, pero también está la posibilidad de que gente que no viene de por ahí pueda entrar si los concursos se regulan adecuadamente, que creo que es uno de los problemas. Ludy Hidalgo, esos concursos deben cambiar exclusivamente a través de la consulta popular, es decir, dejar sin cesar a las funciones a los organismos que elige, a los funcionarios que elige el Consejo de Participación Ciudadana y con ello volver a empezar de cero otra vez. Me parece que lo que dice, a la luz de lo que dice David, es importante recordar que en Montecristi, en el tiempo de Montecristi, ¿cuál fue el espíritu de creación del Consejo de Participación Ciudadana? El espíritu fue quitarle las manos políticas de la designación de los órganos de control. Así fue. Y a la luz de eso, pues se creó este organismo que nosotros en su momento identificamos como un peligro porque podría eventualmente constituirse en un hiper organismo y que después se podía contaminar en el tiempo con la política y podríamos caer en lo mismo. Mal que bien, la correlación de fuerzas en una asamblea, en una asamblea nacional puede equilibrar mejor estas designaciones. A la larga, ¿qué ha pasado? Es decir, y lo vemos porque tenemos pruebas, es decir, a la larga tenemos órganos de control cuya designación ha sido siempre política finalmente, y porque todos los órganos de control son afines al régimen, cualquier tipo de régimen que sea esto, y eso creemos nosotros que no es correcto, políticamente correcto, ni conveniente para el tema democrático. Ahora, a la luz de la consulta popular, he visto yo dos tendencias. Una que hablan de la eliminación de raíz del Consejo de Participación Ciudadana y otra que habla de mantener el Consejo de Participación Ciudadana con las obligaciones solamente de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana y quitarle la designación y volver al Parlamento. Y yo sí quiero decir que en otras democracias también, inclusive en la región, como por ejemplo en el Perú, todavía se mantiene la designación en el Parlamento bajo el criterio de que son los parlamentarios los que ellos sí representan la voluntad popular. Exacto, sino que lo que debería hacerse es un mecanismo, quizá mixto, ahí estoy con David, de que asegure también en la designación presencia, por ejemplo, de sectores académicos y, ¿por qué no, sociedad civil? David Chávez, ¿con qué idea se queda usted? ¿Reducirle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, dedicarse a hacer temas como controlar la corrupción o eliminar el Consejo definitivamente? Y volviendo un poco sobre la discusión aquella de la institucionalidad, yo digo, insisto en aquello, si queremos tener una discusión seria sobre la institucionalidad hay que hacer un balance objetivo, es decir, hay que ver qué se avanzó en institucionalización del país. Insisto, es un absurdo decir que no se haya avanzado en institucionalización del país, pensando en el sentido amplio. Es decir, yo vengo a las universidades, uno ve en las universidades, hay un montón de problemas, sí, pero también hay avances importantes de institucionalizar el trabajo de la universidad. O sea, no se puede borrar y empezar de nuevo todo. Sí, yo siempre uso esta metáfora de uno no, como se suele decir, uno no puede botar el agua sucia de la tina con guagua y todo. Es decir, no hay que botar el agua sucia, hay que dejar el guagua. Es decir, una discusión seria sobre esto significaría eso. En relación al Consejo, eso significaría ver qué precisamente no funcionó. Yo tengo la impresión de que son el diseño, como ya creo lo decía Ruda hace un momento, el diseño de los concursos y el control sobre los concursos. Quizá deberíamos ponerle ojo a eso, porque además creo que no estamos saliendo de una situación de inestabilidad institucional severa, hay graves problemas, de acuerdo.
Y esto más bien, entrar a la consulta, empezar a pensar en cambiarlo todo, puede llevarnos a una situación de inestabilidad institucional y política que es peligrosa. Solo para terminar, ¿usted cree, doctor Ollarte, que temas como el de la justicia se deben volver a retomar en una consulta popular o hay que dejar que los problemas que se han acumulado en los últimos meses se deban ir depurando desde la función judicial? No lo va a arreglar con una consulta popular. No lo va a arreglar con una consulta popular. Es decir, usted puede ponerme en la Constitución lo que se le antoja, lo que quiera, lo que diga, este mecanismo me va a resolver y me va a ayudar. Nosotros hemos tenido todos los sistemas de designación que se nos han ocurrido. Pues, de jueces. Exactamente. Designaciones directas. Vea cómo se designa a los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos nombra a los jueces supremos, los ratifica el Senado. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que dejar que la justicia se autodepure, avance sola como está. Vea. Pero comencemos cómo fue nombrada la Corte Nacional de Justicia. Esos correos que han salido en que algún candidato de estos concursos estupendos, en el que al que era del otro lado le ponían en rojo, no, peligroso. Y al que era afecto, en verde. Eso es una vergüenza. Me voy a corto, doctor. En 5 segundos, ¿qué hacer entonces con el proceso judicial? Mire, hay que sentarse y hacer responsablemente las cosas, no a tontas y a locas. Pero lo primero que hay que hacer es, francamente, depurar a las personas que tienen a su cargo esos órganos que son importantes. Y yo insisto, los que están proponiendo desinstitucionalizar al país con una constituyente no es la derecha, son los otros. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos ya en la etapa de conclusiones. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Entramos ya en la etapa de conclusiones. David Chávez, ¿el proyecto de consulta popular del presidente Lenín Moreno es políticamente correcto? Bueno, desde la perspectiva estratégica de lo que ha venido haciendo Lenín Moreno, sí, es políticamente correcto para esa estrategia. Y como he dicho, creo que al final va a servir para su legitimación política y para dirimir el conflicto político que no es solo de país, sino que me parece que es nacional en torno a su enfrentamiento con Correa. Creo que esa será la deriva inevitable y un fortalecimiento de los actores de derecha a partir de esa legitimación de la consulta, creo que es el escenario más probable además. Ruth Hidalgo. Es políticamente correcto llevar adelante una consulta popular, es una necesidad a la luz de la ciudadanización de estos procesos democráticos. No es una posición de derecha ni de izquierda, es a favor de un bien mayor, ese bien mayor, la democracia ecuatoriana. Rafael Ollarte, ¿qué es lo políticamente correcto? Si el pueblo realmente es el soberano, señor presidente, consúltele si está de acuerdo con los nombramientos que realizó ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de sus dudosos concursos. Pregúntele a la ciudadanía si está de acuerdo con las enmiendas constitucionales que aprobó la Asamblea a espaldas de la gente y solo para beneficiar a su proyecto político en el año 2015. Pregúntele si está de acuerdo la ciudadanía con que quien tiene que nombrar es un órgano que no tiene origen democrático, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y no un órgano que, nos guste o no, lo elegimos nosotros, que es la Asamblea Nacional. Aunque las fechas y las preguntas todavía no están definidas, la propuesta de consulta popular del presidente Lenín Moreno ha logrado un primer objetivo: poner a todo el Ecuador a hablar de su importancia. Con el control de la agenda política, el mandatario debe dar el siguiente paso, es decir, definir los temas que requieren una reforma inmediata. Y es allí donde entra la operación política del gobierno, que debe ser precisa, pues un error de tiempo o de contenido puede frustrar, sin lugar a exageraciones, el mayor espacio de gobernabilidad y de consensos al que el país puede aspirar para enfrentar sus principales desafíos, sin descuidar, por supuesto, el complejo entorno económico. Hasta el próximo programa. Con estos comentarios cerramos un nuevo programa de Políticamente Correcto, esta vez destinado a la posible consulta popular. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por la señal de Coavisa.